Bueno, buenas tardes y bienvenidos a un especial Cienza. Bienvenido José Miguel Viñas a la Murcia post lluvia, nieve y terremoto. No está mal para empezar. Pues nada, encantado de que estés aquí en este especial presentando tu libro. Gracias por venir a esta llamada de la ciencia. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de tu último libro. Último, no es el último, perdón. Es una edición de uno que se publicó en 2019. Yo creo que nos podemos quitar las mascarillas, perdón. Sí. Nos podemos quitar las mascarillas y respirar un poco. Y es un diccionario, ahora hablaremos de él. Ahora te preguntaré cosas porque me parece una idea estupenda y es un esfuerzo titánico recoger 2.000 palabras, creo que son, Sí. relacionadas con la meteorología y llevarlas a un lenguaje accesible, con precisión, que siempre se le exige a un diccionario que tenga precisión y rigor. Yo creo que lo has conseguido perfectamente. Sí, un poco era la idea. Había una especie de laguna o hueco en toda la literatura, por llamarlo así, que hay de las ciencias atmosféricas, de libros de clima, ahora hay mucho de cambio climático, de meteorología. Muchos son libros técnicos, hay algunos que son muy divulgativos, pero faltaba un diccionario de estas características. Hay algunos que están, de hecho, en la bibliografía, pero yo echaba un poco en falta uno que combinara ese lenguaje técnico que incluye el mío, pero luego también otra serie de palabras que tienen una riqueza para poder explicar cosas muy interesante, ¿no? Y que además algunas se están perdiendo, ¿no? Es también un poco el objetivo del libro, era un poco preservar ese lenguaje, ¿no? Que al final es cultura, ¿no? El lenguaje científico, en este caso meteorológico, que es muy de andar por casa, de uso en muchas zonas rurales y tal. Pues bueno, también un poco por mi trabajo he podido, más que investigar, me ha ido llegando mucha información de los ámbitos rurales y esas palabras, algunas de ellas, claro, esto es infinito, las he podido introducir en el libro, ¿no? Y quizás es una de sus singularidades. Yo he preparado, nada, una cosa muy corta para simplemente que os hagáis una idea de cómo está pensado el libro, cómo está estructurado y luego ya, pues si quieres, charlamos. Así que, bueno, os voy comentando. A ver si esto va. Sí, perfecto. Bueno, pues el libro, en origen, la primera edición, salió con un formato algo distinto a esta que ha salido ahora, un tamaño algo mayor y unas tapas duras, un libro de cierto volumen. Y bueno, el libro ha ido funcionando bien, pero es verdad que por la fecha en la que veis que salió publicado, pues al poquito llegó la pandemia, ¿no? Entonces eso al final me complicó un poco el tema de la promoción, de ir a sitios, un poquito moverlo, que siempre es importante, ¿no?, para dar a conocer un libro de estas características. No obstante, pues bueno, se fue vendiendo bastante bien y justo fue a finales del año pasado cuando mi editor me comentó que ya, bueno, que iba bien de ventas, pero que él veía adecuado sacar una nueva edición con un formato más pequeño, tapas blandas, un libro que además está más pensado para estudiantes, porque al final yo de alguna manera lo concebí un poco como eso, ¿no? Al final tiene un formato de diccionario, es un libro de consulta y puede ser bastante práctico para un estudiante o bien que esté terminando el bachillerato o incluso últimos cursos de la ESO, hasta cuarto de la ESO, tiene perfectamente validez para él, o iniciando ya una carrera universitaria un poco orientada pues a tema medioambiental, ciencias, ingenierías. Es un libro que yo lo he concebido un poco con esa idea, ¿no? A ver, esto. Dale las flechas, a lo mejor. Sí. Vale. Bueno, pues ahí como veis lo que pongo es que, por un lado, por mi propia actividad, es un libro que está escrito con un lenguaje divulgativo. Es decir, que aunque sea un diccionario y tenga una parte técnica, pero he trabajado bastante las definiciones. He intentado ser riguroso, he tomado como referencias definiciones técnicas, que las hay en distintos libros, como he puesto en la bibliografía, pero esa
esa faceta, esa característica que tiene de ser un lenguaje más fácil, yo creo que ayuda bastante para la hora de la comprensión, ¿no?, de muchas de los términos o las definiciones. Tiene esa estructura de diccionario. Yo quería hacer un diccionario, por lo tanto, pues empieza por la letra A, termina por la Z, como cualquier diccionario, y lo que os decía, una obra de consulta. Luego, además, quiero también destacar un poco la labor, el trabajo que ha hecho mi editor, que es Diego Blasco, de Alianza Editorial. Yo en Alianza, previamente, había publicado 2 libros en la colección de bolsillo. Uno es Curiosidades meteorológicas, una especie de revoltijo con cosas curiosas en torno a la meteorología. Esto se puede hacer con muchas ciencias, pero bueno, la meteorología, digamos, que invita bastante a ello, ¿no? Porque cualquier aspecto relacionado con nubes o con cualquier fenómeno, pues tiene detrás una serie de curiosidades, historias, y bueno, pues un poco por lo que os decía de la labor que yo hago de divulgación, pues me apetecía hacer ese libro. Y el libro funcionó bastante bien para lo que es un libro de bolsillo. Alianza, una cosa buena que tiene es que distribuye muy bien, es decir, siempre encuentras ese tipo de libros de fondo de biblioteca. Y a los 2 años me pidieron hacer un segundo libro para la colección, y en este caso lo titulé Preguntas al aire, y lo que hice fue una recopilación de, creo que son 212 preguntas, todas en torno a cosas de la atmósfera o de la meteorología, pues desde las clásicas, por qué el cielo se ve de color azul, o por qué el arco iris, a veces hay 2 arcoíris. Bueno, a partir de muchas preguntas, muchas de ellas que incluso me han formulado gente que me suele seguir por la radio sobre todo, pues hice una selección amplia, 200 y pico, y bueno, pues dan también una especie de espectro de toda la meteorología, pero en este caso con esa fórmula de pregunta-respuesta con un cierto desarrollo. Bien, entonces, yo ya con ellos había, por lo que os digo, trabajado y sacado 2 libros, y entonces yo tenía ya en mente hacer este libro hace, pues, por lo menos 6-7 años. Quería hacer un diccionario ambicioso, un libro de un formato ya más grande, que tuviera ilustraciones a color, bueno, una apuesta más fuerte por parte de la editorial. Alianza Editorial no es una editorial que habitualmente saque mucho este tipo de libros, pero bueno, tiene un fondo muy grande y distintas colecciones, y de hecho la colección donde aparece Conocer la meteorología se llama Libros Singulares, es decir, es un poco un fuera de colección, no es un libro que sea de arte porque tiene una colección de arte, sino que bueno, un diccionario de estas características se encajaba ahí. Y fue cuando conocí a Diego, y bueno, pues rápidamente me di cuenta que Diego pues es un editor muy comprometido con el trabajo, con la obra del autor. Hubo desde el primer momento muy buena química, muy buena comunicación con él. No es el típico libro que nos encargan o que empiezas a hacer y que tienes todo el trabajo tú en casa y ya lo mandas a la editorial, y ya en la editorial se encargan pues de todo el proceso de edición y maquetación y ya te llega el libro, sino que la fase final, sobre todo, los últimos, yo diría, casi medio año entero, que fue la parte ya de terminar de armar el puzzle, una vez que ya todo el trabajo de documentación y de escritura estaba hecho por mi parte, pues fue un mano a mano con Diego para encajar fotografías, encajar infografías, ajustar textos. Fue un trabajo muy intenso, pero realmente gratificante, porque yo vi que Diego entendía perfectamente la idea que yo tenía en la cabeza y que quería al final transformar en lo que ha sido al final el libro, ¿no? Bien, por daros algunos datos así muy rápidos, bueno, lo que os he dicho, la primera edición es de tapas duras, esta ha salido en rústica o en tapas blandas, todo el diccionario está ilustrado a color, lo que os decía, una apuesta fuerte de la editorial. Tiene 440 páginas, un libro con una cierta extensión ya importante. Yo creo que más de 350 empieza a ser ya un libro que tiene bastante lectura. Lo que os ha dicho Daniel, tiene casi en números redondos 2.000 entradas o definiciones. Algunas son expresiones, la mayor parte son términos, conceptos. Aquí os he puesto los 2 términos, el que encabeza, el primero, y el que termina el diccionario. Y curiosamente, bueno, no sé si os suenan, alguno de los 2. Abaceo es un sinónimo de umbría. En una zona donde entra menos luz del sol, una zona un poco escondida, de montaña, por ejemplo, un valle muy angosto,
ahí pues decimos que es una zona de umbría y habréis observado que muchas veces ahí pues a lo mejor aguanta el hielo en invierno, la nieve tarda más tiempo en desaparecer. Y eso en algunas zonas de España, no es un término extendido en toda España, pues lo conocen como abaceo, ¿no? Esa umbría. Y zurrusco, es lo que os quería preguntar por esta, porque este término yo, al documentarme, vi que se utilizaba aquí, en la región de Murcia, en algunas zonas, y se utiliza para... Primera noticia. Primera noticia, pues aquí os doy la primicia. Claro, son términos, estos dos términos son del ámbito popular, ¿no? Digamos que es lo contrario a la terminología técnica, pero he introducido bastantes de estos. Y es un término que aquí, en algunas zonas de la región de Murcia, me imagino que zonas rurales y del interior, pues es sinónimo de viento frío, ¿no? Sopla un zurrusco, sopla un viento frío del norte, lo que también en muchas zonas de España se conoce como un cierzo, ¿no? Un viento del norte. Pues curiosamente la palabra murciana para eso es zurrusco, así que podéis ahí un poco investigarla para sacar más información. Bien, en cuanto a la parte gráfica, lo que os decía, ese trabajo importante con Diego mano a mano, pues al final han sido también en números redondos 250 imágenes entre fotografías y entre infografías, gráficas y todo eso. Y luego una buena idea que tuvo Diego es al principio justo de la obra es la que se ve. Que hubiera, vale. que hubiera un manual de instrucciones. Es decir, él, en teoría, cualquiera sabe moverse por un libro, ¿no? Pero bueno, es un diccionario que tiene algunas singularidades. Por ejemplo, una de las cosas que tiene son referencias cruzadas. Es decir, que tú vas a una definición porque tienes curiosidad o porque necesitas un poco saber con precisión qué significa esto o cuál es la definición. Y en muchos casos, no en todas, en esa entrada ves que hay un término o palabra con otro color que te está indicando que en el diccionario hay otra referencia con esa entrada y con más información. De manera que tú te puedes mover por el diccionario de esa manera. Es decir, que inicialmente entras a ver un término, pues qué sé yo, un tipo de nube, y seguramente de ahí vas a saltar a otro tipo de nube, de otro género o a otra cosa relacionada con las nubes, y eso te permite ir navegando de alguna manera por el libro, igual que hacemos por Internet al final, ¿no? Que entras a un enlace que te lleva a otro, pues algo parecido, ¿no? Luego, en este manual de instrucciones también aparece un detalle que es importante en el libro, y es que hay intercaladas 25 páginas simples o dobles con pequeñas historias, y ahora os pondré algún ejemplo, complementarias a muchas definiciones. Yo, por ejemplo, en el libro hay muchísima terminología del frío, por ejemplo, el que hemos pasado estos días atrás, ¿no? Las nevadas, las heladas, pero cuento ahí en 2 o 3 de estas pequeñas historias curiosidades en torno a la historia del frío, ¿no? Y luego os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Claro, cuando yo me planteé o concebí el diccionario, yo lo que quería evitar a todo término era que el libro fuera un ladrillo, es decir, no quiero hacer un diccionario más, que ya los hay, técnico, de meteorología en este caso, de ciencias atmosféricas, sino quiero hacer algo distinto. Y le estuve dando bastantes vueltas porque, claro, un diccionario es lo que es, lo que os decía, pues empieza por la A, termina por la Z, yo tenía que desarrollar ese listado de palabras, seleccionar, ver al final todo lo que metía, lo que no dejaba, lo que dejaba fuera, pero al final si simplemente hago eso, aunque yo me trabaje bastante las definiciones, no deja de ser un libro más, un diccionario, ¿no? Igual que los hay pues de 1000 cosas. Entonces, para evitar que fuera ese ladrillo que yo no quería, me apoyé, por así decirlo, en 3 pilares o ideas básicas. La primera de ellas, buscar fotografías que realmente entren por los ojos, espectaculares, que además te den información. Si yo quiero ilustrar un tipo de nube, está claro, hay muchas fotos en las que aparece a lo mejor ese tipo de nube, pero buscar, gracias a un grupo bastante importante de fotógrafos y luego imágenes de librerías, buscar la foto que justamente, después de seleccionar varias, me veía claramente que era la foto que tenía que ser, es decir, una foto que la abres y te llama la atención y luego ya pues eso te invita probablemente a ir a leer el término correspondiente y a ver la definición, ¿no? Entonces, ese ha sido un pilar importante del libro, la fotografía, ¿no? Luego, por otro lado,
también un poco por la labor divulgadora que hago, pues introducir muchas curiosidades. Yo puedo definir, pues, por ejemplo, qué es un anticiclón, pero en torno al anticiclón pues hay muchas historias de cómo se empezó a entender un anticiclón a nivel histórico, quién fue el primer científico que habló de un anticiclón. Esto no surge de la noche a la mañana, esto es un proceso que termina culminando con ese hallazgo, con ese descubrimiento científico, ¿no? Pues igual que pasa en la química o en otras ciencias, pues hay muchas cosas curiosas detrás de muchos fenómenos, en este caso meteorológicos. Y hasta donde yo he llegado en esa investigación, pues he introducido muchas de esas curiosidades en el libro, que yo creo que también eso lo agradecen los lectores. Si tú abres un diccionario y después de ver unas cuantas definiciones, pues te enteras de cosas curiosas en torno a esos términos, pues eso te anima a seguir, ¿no? A seguir un poco navegando por el libro. Y luego, pues también, otra cosa que como divulgador estoy obligado a hacer, pues es utilizar un discurso narrativo, introducir historias un poco enlazadas con esas curiosidades en muchos casos, porque al final eso también lo que fomenta es justamente el interés y la curiosidad por el libro y lo que yo quiero, que es un poco divulgar la meteorología. Hay una parte de trabajo importante también en lo que son las ilustraciones. Se las encargué a Marcos Barfagón, un buen amigo que bueno, pues tiene una larga experiencia en medios de comunicación, con infografías, viñetas, cómicas y no cómicas. Y lo que básicamente le encargué es, a partir de unas, yo creo que eran como 25 figuras que yo tenía seleccionadas de manuales o de libros míos que tengo por casa, que las adaptara, que las hiciera un poquito más amables, ¿no? Porque estas figuras, estas dos, por ejemplo, que tenéis aquí, quizá os suenen de haberlas visto en algún libro, en alguna ocasión, o por internet, ¿no? De meteorología, pues cómo es la circulación general de la atmósfera, cómo son las corrientes en chorro, pero bueno, son figuras muy sencillitas, muy así simples, pero que le dan un toque así también un poco de color al libro y visualmente son amables. Entonces, bueno, quise un poco que trabajara esa parte y yo creo que hizo también un buen trabajo ahí. Y luego, un poco enlazando con el tema de la curiosidad, pues claro, muchas de esas palabras, sobre todo del lenguaje meteorológico popular, tienen detrás un origen etimológico curioso, ¿no? Y ahí pues no lo he podido hacer con todas, porque tampoco excedería un poco el objetivo del libro, ¿no? Ir con cada palabra al origen y si hay alguna curiosidad, investigarla. Bueno, eso me hubiera requerido todavía mucho más tiempo de trabajo. Pero sí que es verdad que en algunos casos, unos cuantos, pues sí que he podido tener acceso a esas pequeñas historias del origen de la palabra, de dónde viene, ¿no? Y en algunos casos es muy curioso. Ahora os pongo un ejemplo, pero se me viene a la mente uno, que no lo tengo preparado en la presentación. Por ejemplo, la palabra vendaval, que esa la conocéis todos, ¿no? Cuando se dice, pues sopla un vendaval muy fuerte, ¿no? Vendaval, de hecho, es un término que en la lista, o en la escala, mejor dicho, de vientos de Beaufort, una escala oficial de intensidad de viento, es un viento que tiene unos umbrales definidos de intensidad. Es decir, igual que hay un viento bonancible, una brisa fuerte, pues tú vas subiendo en la escala, llegas al vendaval y luego ya finalmente pues un viento huracanado, por ejemplo, ¿no? Entonces el vendaval es un viento intenso. Se usa en el lenguaje cotidiano, ¿no? Cuando hay un viento fuerte, menudo vendaval que está soplando. Pues fijaros qué curioso, la palabra vendaval viene del francés, viene de vent d'aval, viento de abajo. Cuando en Francia, sobre todo en la zona de Normandía, la gente del mar, los pescadores, veían que entraba un viento del sur, un viento que venía de España o del Cantábrico, de la zona sur. Ellos sabían que era un viento precursor de mal tiempo en el Cantábrico. O sea, se iba el mar a complicar, porque normalmente esos vientos del sur los trae asociadas las borrascas que se suelen colar por el Cantábrico. Entonces ellos claramente, pues, cuando veían que venía el vendaval, pues sabían que podía haber un problema o un peligro en la mar, ¿no? Curiosamente, esa expresión de vendaval se extiende por la península ibérica. La empiezan a usar los portugueses, la empezamos a usar en España, se contrae, se forma ya el término tal y como lo conocemos, vendaval, y así se ha quedado. Es decir, que es una palabra que tiene en origen, como veis, pues una expresión francesa para referirse a un viento, en este caso del sur, asociado a los temporales típicos del Cantábrico.
Esta sí que os la he puesto aquí porque esta es ya menos conocida, no creo que la conozcáis, y esta tiene también una historia muy bonita detrás, ¿no? Os lo he puesto a modo de ejemplo. Fijaros, no sé si veis bien la imagen, es un cuadro. Sí, sí se ve bien. Bueno, son unas mujeres que están terminando la faena en el campo. Se supone que han estado segando, ¿no? La siega en verano, en agosto, ya para posteriormente coger el grano. Y bueno, vámonos varios siglos hacia atrás, la época en la que mucha gente o la mayoría trabajaba en el campo, como se solía decir, de sol a sol. Llegaban allí todavía sin haber amanecido y cuando ya el sol se ponía por la tarde-noche, pues ya se volvían a sus casas, ¿no? Toda la jornada trabajando en esas semanas que había que segar y luego hacer la trilla y todo eso. Entonces, ese término amargacea, yo localicé su origen, o más que su origen, dónde se seguía utilizando en algunas zonas rurales, sobre todo de Castilla y León, por la zona de Salamanca, por la zona limítrofe de Ávila, una zona cerealística de Castilla. Ahí se usaba amargacea, ¿no? A nivel rural y en ese ámbito agrícola. Entonces, ¿qué significa? ¿Con qué significado se usa? Pues seguramente habréis observado en alguna ocasión que un típico día de verano, cuando el sol se pone al final del día, es habitual que empecéis a notar que sopla un ligero viento, o no tan ligero, sino incluso unas ráfagas de viento durante unos minutos, hasta que finalmente ese viento se aplaca. Aquí en Murcia, bueno, en Murcia capital no nos llega la brisa, pero bueno, si estuviéramos en Cartagena o en la costa, pues ahí hay un ciclo diurno de brisa que lógicamente marca claramente el ciclo día-noche, pero en una zona interior de la península, en este caso Castilla o aquí en Murcia en el interior, pues sí que se observa y se entiende ese proceso, porque cuando ya el sol deja de irradiar radiación directa, o sea, aunque haya luz, ya no está el disco solar, pues hay un cambio muy brusco en las condiciones locales de la presión y una diferencia de presión muy rápida se transmite al aire y eso genera esas ráfagas de viento. Entonces, fijaros a dónde voy a llegar. Esta gente del campo de antiguamente, pues después de estar todo el día allí faenando, antes de irse a retirarse ya a descansar al pueblo, a la casa, improvisaban una pequeña cena allí pues a lo mejor debajo de un árbol o allí en campo abierto, pues ya para reponer fuerzas y irse a descansar hasta el día siguiente. Y claro, cuando montaban ya allí ese pequeño picnic, pues se levantaba el viento. Y entonces el viento les amargaba la cena. Entonces ese es el origen de amargacea. Es decir, amarga cena se contrajo, se convirtió en amargacea. Y tú ahora encuentras en algunos pueblos de Castilla y León a gente que sigue haciendo referencia, imagino, gente mayor, ya está aquí la amargacea esta, ¿no? Ya está el viento de últimas horas de la tarde. Bueno, es una curiosidad, ¿no? Podía haber prescindido de introducir en el diccionario, pero yo creo que le da riqueza al libro, ¿no? Enterarte qué es la corriente en chorro y una definición más o menos técnica, pero ¿por qué no? También enterarte de que hay palabras que usamos o que están un poco ya ahí casi en peligro de extinción, que tienen un origen curioso, ¿no? Pues de estos ejemplos os podía poner bastantes en el libro. Bien, he puesto otro, ¿no? Los famosos chuzos de puntas. Estos tienen también una historia muy curiosa, ¿no? Normalmente hay muchas palabras o expresiones para expresar un fuerte aguacero, un chubasco con intensidad, de estos que os caen por aquí con relativa frecuencia, ¿no? En el diccionario hay muchos, yo os hablaría de algunas decenas regularmente, y ahí os he puesto 4, no sé si conocéis alguno de ellos: un algarazo, un andalocio, un rujazo, una rugiada. Hay muchas palabras, incluso con raíces comunes, que tienen muchas variantes. Ni mucho menos todo lo que introduce en el diccionario es exhaustivo, es decir, yo he hecho algo un poco muestral, ¿no? Donde he visto que hay un peligro de extinción más claro, pues a lo mejor he rescatado una palabra para que quede de alguna manera en el diccionario. Bien, a lo que iba, los chuzos de punta, que es una expresión yo creo que bastante extendida, ¿no? Se utiliza bastante comúnmente. Pues fijaros, esta expresión nos lleva o nos relaciona con dos cosas muy aparentemente distintas, pero vais a ver la conexión. Por un lado, tenéis ahí una fotografía de la Guardia Suiza del Vaticano. Imagino que la historia más o menos la conocéis. Desde ya el medievo, pues hubo un compromiso
de protección de la Ciudad del Vaticano por parte de esa Guardia Suiza que tiene su uniforme igual desde hace no sé cuántos siglos, ¿no? Es muy pintoresco. Si habéis ido al Vaticano, los habréis visto por allí. Y como veis, cada uno de los soldados lleva una especie de pica que termina en un pincho, en un objeto puntiagudo, ¿no? Una típica pica. Y al lado veis un antiguo sereno, de los que por lo menos había en Madrid, pero yo creo que por muchas otras zonas de España había serenos por las noches en las ciudades, que incluso pues, se encargaban con un palo, que veis ahí que lleva también con un pincho, en muchos casos de apagar las lámparas de gas que había, ¿no? Le daban con el pinchito y apagaban el gas, ¿no? Cuando llegaba ya a lo mejor la medianoche. Bueno, pues los famosos chuzos de punta hacen referencia a la manera en la que percibimos un fuerte aguacero. Nosotros no tenemos la capacidad, como una técnica fotográfica, de ver las gotas individualmente caer, ¿no? Lo que vemos realmente es como si cayeran pequeñas agujas, ¿no? Y entonces, la palabra chuzo, por lo que yo pude investigar un poco, pues parece ser que es una deformación fonética de suizo, es decir, que hay una conexión ahí con los suizos de la Guardia Suiza, del Vaticano. Y claro, a su vez el sereno pues lleva el chuzo, o llevaba el chuzo, así se llamaba, probablemente por esa conexión, y esos pinchos, esas agujas, pues terminaron convertidos en los chuzos de punta con los que solemos identificar un aguacero, ¿eh? No deja de ser una cosa muy curiosa. Es más, también la palabra chuzo se utiliza como sinónimo de carámbano, porque si nos damos cuenta, un carámbano no deja de ser lo mismo, una aguja en este caso de hielo que se forma en ocasiones en los aleros de los tejados. Cuando ha habido previamente una nevada, el tejado se llena de nieve, se despeja el cielo y cae en picado la temperatura. ¿Por qué se forman los carámbanos? Se forman, lógicamente, por gotas de agua del deshielo. La nieve, es, por las características que tiene mucho aire, es un magnífico aislante, de manera que si cae una gran nevada, se llena un tejado de nieve y la temperatura exterior por la noche baja a 8 bajo cero, por poner un ejemplo, ¿qué ocurre? Que por debajo de la capa de nieve, encima de las tejas, empieza a haber un goteo de agua, porque la nieve evita que esa agua de debajo se congele. Ahí empieza a haber un deshielo. Esas gotas llegan a la canaleta del alero y, claro, como fuera hay 8 grados bajo cero, se empiezan a congelar según van goteando y se va formando la aguja y finalmente un carámbano que pueden tener unas dimensiones considerables si hay bastante nieve y ese proceso dura horas. Incluso esto pone todos los años, había una estadística, me parece que no sé si era en la antigua URSS o ahora en Rusia, pues morían a lo mejor del orden de 15 o 20 personas por muerte por carámbano. Es decir, aunque la gente tiene cuidado, pero si hay un edificio que tiene un alero a 20 metros y te cae una aguja de 40, 50 o de 1 metro, además es hielo sólido, pues claro, eso es directamente te mata, vamos. Y hay muchos sinónimos de carámbano y yo en el diccionario, pues fijaros, aquí he puesto una selección, pero realmente hay muchísimos, ¿vale? Espera, que no lo habéis visto bien. Pues seguramente alguno lo conoceréis por aquí de la zona, ¿no? Carámbano es el término general, pero pues no sé, chapiteles, calamocos. Calamoco es más del norte de España. Los churros también se utiliza en Navarra, esa palabra. Y hay más, o sea, he puesto unas cuantas. Dos palabras que se utilizan también para dos fenómenos muy invernales, el dorondón, una niebla fría de estas de invierno, que se usa mucho en Aragón sobre todo, la cencellada, que es un fenómeno que está ilustrado por esa fotografía, que da lugar a un paisaje que parece que está nevado, pero en realidad no es así. Lo que ocurre es que en ocasiones cuando se forma una niebla y hace mucho frío, las gotitas que forman esa nube, esa niebla, pasan a estar en un estado de subfusión. Y cuando hay un ligero viento que empieza a disipar esa niebla, las gotas por contacto cambian de estado y se va formando hielo en torno, en este caso, a las ramas y las hojas de los árboles, y el resultado final es espectacular. Ver una cencellada es un espectáculo de la naturaleza. Bien. Y luego ya para terminar, pues lo que os decía, a lo largo del texto he ido intercalando historias no muy largas, para leerlas en 5 minutos, una cosa así cada una, y son complementarias a cosas que voy contando en las definiciones. Por ejemplo, una de las historias que cuento, que es más o menos conocida, es el famoso experimento de Otto von Guericke de los dos hemisferios o
semiesferas de Magdeburgo. Entonces, con este experimento quiso demostrar ante el público, ante la gente que convocó allí en la antigua Prusia o en Alemania, en el centro de Europa, la fuerza que ejercía el aire, porque en ese momento ya se conocía un poco cómo estaba actuando, qué era la presión atmosférica. Otto von Guericke inventó una de las primeras bombas de vacío y lo único que hizo fue coger dos semiesferas, juntarlas, sacar con su bomba el aire del interior e inmediatamente, al generar un vacío dentro de los dos hemisferios, pues quedaron firmemente unidas, y puso dos tiros de caballos, uno en contra de otro, intentando separar las esferas, y no había manera de separarlas. Al cabo de varios intentos, por lo que yo he leído en algún documento, pues sí, terminaban. Pero claro, el público vio aquello como si fuera un mago. Es decir, pues ¿cómo es posible? O sea, si es que hemos visto cómo lo has hecho. Si las has juntado, no hay ahí pegamento ni nada, si has sacado con su bomba al aire, y aquello no hay manera de separarlo, ¿no? Para demostrar que efectivamente la presión atmosférica pues, es muy importante, ¿no? Y no la notamos, nosotros estamos adaptados a vivir aquí, pero está constantemente ejerciendo esa presión. Relacionado con el frío que os decía, pues por ejemplo cuento una historia muy curiosa, que seguramente también tenéis alguna referencia, de esas famosas ferias del hielo que se celebraban en el Londres de hace unos cuantos siglos, en los inviernos bastante más fríos que los actuales de la pequeña edad del hielo. En ocasiones eran tan fríos esos inviernos que el Támesis, a la altura de Londres, se llegaba a congelar, pero no con una fina y delgada capa de hielo, que eso ocurría casi todos los inviernos, sino con una capa que podía tener más de 40 centímetros. Claro, cuando eso ocurría, pues se podía perfectamente caminar o ir en carruaje por encima de esa costra de hielo, y los comerciantes, los feriantes de Londres, pues aprovecharon esas ocasiones para montar ferias, para montar pues lo que hacemos ahora mismo, ¿no? Pues juegos, puestos que vendían cosas, todo ese tipo de actividades deportivas, y bueno, pues al final hay documentadas al menos como 15 o 20 de estas ferias a lo largo de los siglos entre el XVI y el XIX en el Támesis, ¿no? Y hay historias muy curiosas en torno a ellas y bastante documentación gráfica como grabados o pinturas como esta, ¿no? Y aquí en España también cuento la historia de la gran nevada que ocurrió en el año 1888. En realidad fueron una serie de nevadas, no una única, que prácticamente, pues bueno, nunca se ha vuelto a repetir algo así, ni Filomena está cerca de lo que ocurrió en el Cantábrico, sobre todo en las comunidades cantábricas, en enero y febrero de ese año. Estamos hablando de que en esos 2 meses se llegaron a acumular hasta 8 metros de nieve en algunas zonas de Asturias y de Cantabria, ¿no? Hay relatos alucinantes de, por ejemplo, en el puerto de Pajares, que había un pueblo, y que hay un pueblo, el pueblo de Pajares, varios guardias civiles fueron por allí y tuvieron que ir viendo dónde estaba el pueblo, metiendo palos, hasta que en algún palo dieron con una chimenea y vieron, aquí hay una casa. Entonces empezaron a quitar la nieve y vieron que ahí aparecía la chimenea y de ahí para abajo el pueblo. O sea, una cosa absolutamente fuera de escala, ¿no? Pero bueno, es muy curioso bucear en la historia con estas cosas. Y aquí, pues ya para terminar, otras dos historias que son interesantes para entender el salto cualitativo que ha dado la meteorología, sobre todo la predicción, ¿no? Al final el objetivo de la meteorología como ciencia es hacer predicción meteorológica y que eso sea útil para la sociedad. Yo creo que todos sois conscientes del salto que ha dado la predicción. Hoy en día las predicciones que tenemos en las aplicaciones tienen una calidad muy buena, ¿no? Incluso a varios días vistas, son predicciones fiables. Y entonces, pues bueno, todo esto se concibió a principios del siglo XX por un famoso meteorólogo noruego, Wilhelm Bjerknes, se le considera el padre de la meteorología moderna. Él teorizó cómo se podía modelizar el comportamiento atmosférico con una serie de ecuaciones que rigen la propia dinámica de la atmósfera, y entendió que era un problema matemático. Es decir, yo conociendo datos en un momento dado de toda la atmósfera, las ecuaciones también conociéndolas, las pongo a trabajar, la resuelvo y obtengo pues un escenario de tiempo futuro dentro de X horas o días, ¿no? Es decir, que él ya teóricamente planteó el problema de la predicción meteorológica científica. Richardson, unos años más tarde, se puso a hacer cálculos manuales, porque no había ordenadores, y ejecutó la primera predicción con sus cálculos y con un método matemático diseñado para ello. Pero claro, se tiró semanas para hacer una predicción que al final se comprobó luego que no fue
buena. Pero claro, la limitación era muchísima y estar 6 semanas para hacer una predicción, además para el día siguiente, pues no tiene sentido, lógicamente, ¿no? Si tuviéramos que emplear una semana para saber qué día va a hacer mañana, pues... Claro, el sueño de Richardson que pongo ahí, pues finalmente sí que llegó a buen puerto en el año 1950, cuando ya se diseña la primera computadora de la historia, que es ENIAC, en Estados Unidos, y allí el matemático von Neumann, pues una de las primeras cosas que hace con la máquina, con ENIAC, es ejecutar un modelo muy básico, meteorológico, y hacer cumplir ya el sueño de Richardson, es decir, ejecutar en un tiempo razonable de horas una predicción meteorológica que ya más o menos se aproximaba al tiempo que finalmente hubo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezó todo. O sea, realmente empezaron ya a hacerse modelos cada vez más complejos, a integrar más datos a medida que las computadoras fueron teniendo más capacidad de cálculo, hasta lo que tenemos hoy en día, que son los superordenadores, y bueno, pues ya sabéis un poco toda la información que están manejando constantemente, no sé cuántos terabytes de información. Y bueno, yo esta parte de presentación un poco del libro, para que os hagáis una idea de lo que contiene, cómo lo he concebido, la dejo aquí, y ya pues, si quieres, Tani, charlamos un ratillo. Muchas gracias. ¿Hacemos preguntas? Qué foto más chula. Bueno, la verdad es que lo has explicado perfectamente. El libro que yo lo reseñé en las 101 obras esenciales de la divulgación, que fue una guía que hice hace 3 años, el gordo, el padre que es el hermano de tapadura. Y de verdad es divertidísimo. Pues yo es que estoy encontrando, así abriendo al azar, una expresión que se llama el elfo. Ahora que tenemos la visita de Sauron aquí esta tarde, hay una cosa que se llama elfo, que es curiosísimo. Vamos a buscarla, por ejemplo. Sí. No te voy a hacer la putada de preguntarte, ¿qué es esto? Porque es imposible, porque es tan completo. Estamos hablando de dos elfo, uno de los eventos luminosos transitorios TLE que hay catalogados, consistente en un gigantesco anillo luminoso de forma toroidal que se expande a toda velocidad en alta atmósfera, en torno a 100 kilómetros de altitud, alcanzando centrales. Lo explica súper bien. Sí, esos fenómenos, esos eventos luminosos transitorios fueron un gran descubrimiento inesperado. Es decir, muchos de ellos no somos capaces de verlos a simple vista, porque duran una fracción tan mínima de tiempo que únicamente con técnicas fotográficas, con un tiempo de exposición mínimo, hay cámaras que son capaces de captarlas, ¿no? Y ahora mismo ya se están incluso descubriendo nuevos. Pero bueno, fue una cosa al azar, es decir, pues están grabando un vídeo y de repente vieron un flash así encima de una tormenta y bueno, ¿esto qué es? ¿Ha sido un fallo en la película? No. Vieron que eso había ocurrido. Y a partir de ahí se empezó a estar ya un poco pendientes de qué pasaba encima de ciertas tormentas, y son unos fenómenos cuya explicación todavía no está totalmente, la teoría no está todavía totalmente cerrada, pero básicamente lo que se generan por la interacción de la propia actividad tormentosa fuerte, las grandes tormentas, con el campo eléctrico terrestre y con la radiación que llega del espacio exterior. Entonces, todo eso da como resultado esos fenómenos. Y el origen también está relacionado con los duendes, o sea, tiene el origen etimológico, lo cuentas también. Sí. Se ve que, bueno, los duendes, los elfos, está súper... Vamos, y ha sido al azar, ¿eh? Sí, bueno, esos nombres se pusieron también porque, y eso no lo cuento ahí además, pues porque como aparecieron así como repentinamente, pues claro, esos personajes fantásticos de los bosques que se cree que están pero nadie los ve, pues entonces pues empezaron a poner esos nombres curiosos, ¿no? Y luego, pues lo que has comentado, las partes que tiene el libro de curiosidades o de historia de la ciencia se podrían sacar del diccionario y ser hasta un librito pequeño. Muy curioso y muy interesante. Habla de la garita del tesoro, de sí. Me ha encantado. Bueno, aquí en Murcia la nieve la hemos visto estos días, pero vemos poca nieve. Pero es que existe una cosa que se llama la nieve sandía. Sí, eso es muy curioso, es una historia muy curiosa. Bueno, lo de la garita del tesoro viene un poco por la isla del tesoro y Stevenson. Tampoco os voy aquí a hacer, como dicen ahora, un spoiler. Pero bueno, los Stevenson, la familia de Robert Louis, su padre, su tío, su abuelo, fueron unos ingenieros escoceses bastante famosos en su época, que hicieron aportaciones sobre todo en el tema de los faros. En los faros habréis observado que tienen un sistema de lentes que permiten que la luz se proyecte mucho más lejos, ¿no? Esas lentes estriadas, esos vidrios estriados, los diseñaron los Stevenson. Y bueno, pues Robert Louis tuvo ahí sus incursiones en la meteorología y el padre sobre todo fue el que hizo la gran aportación, que son esas garitas que veis en los observatorios meteorológicos, si habéis estado en alguno, que son de color blanco, con
una doble persiana, que es donde se meten los termómetros para evitar precisamente que se calienten por radiación, es decir, para que esté en una zona ventilada y a la sombra. Pues esa garita la inventó el padre de Robert Louis y está homologada por la Organización Meteorológica Mundial. Es la conexión que tiene Stevenson con la meteorología. Y lo otro que me comentas de la nieve sandía, bueno, pues es una singularidad, y es que en algunas zonas de montaña, sobre todo en cordilleras como los Andes, altas montañas, ya en cotas por encima de 4.000 metros habitualmente, en ocasiones hay unas colonias de algas que son capaces de colonizar ese espacio, de tener ahí su hábitat. Y claro, ahí arriba la radiación ultravioleta ya es mucho más peligrosa que aquí abajo. Siempre os habrán dicho que si vais a una montaña, pues que os protejáis, que os pongáis un protector importante, porque si estás a 3.000 metros mucho tiempo, allí entra mucha radiación ultravioleta de tipo un poquito de B, y bueno, eso al final, una exposición prolongada es peligroso para la piel. De manera que esas algas segregan un líquido que las protege precisamente de la radiación ultravioleta, que es de color rojizo o rosa. Y cuando florecen, por así decirlo, cuando están en su máxima expansión, pues claro, la nieve adquiere esa tonalidad. Entonces va alguien por allí por la montaña y ve una zona amplia con la nieve de color rosa o sandía, porque es un poco la textura que tiene la nieve, ¿no? Como cuando abres una sandía, no roja, pero ese aspecto es el que tiene esa nieve, ¿no? Curiosísimo. Y también me apunté por aquí, lo del elfo ha sido al azar, pero me ha gustado mucho la definición porque metes también algo de lírica, sueltas tu vena lírica un poco a la hora de escribir en un diccionario, que eso tiene mérito. Voy a leeros aquí la definición de rayo dormido. Ya, rayo dormido. Bajo esta denominación, así como las equivalentes rayo latente o durmiente, se esconde el efecto que produce, a veces, el impacto de un rayo en un árbol. Cuando en lugar de provocar combustión instantánea del mismo, dicho proceso se ralentiza y produce inicialmente solo en el interior del tronco y las raíces, sin que la parte exterior del árbol muestre signos visibles de ello. Los rayos dormidos se producen cuando previamente al impacto ha llovido con intensidad sobre la masa forestal. Los árboles están empapados y la humedad ambiental es muy alta. Y lo sigue explicando. O sea, es que está muy bien escrito. O sea, no vas ahí, pero estás ahí. Bueno, y además que la terminología te ayuda. O sea, es súper sugerente. Sí. Muchos términos son tan sugerentes que dan lugar a que tú tengas ahí tu vena, sí, al final, literaria. Claro, yo muchas veces escribo, pues eso, artículos que intento que sean atractivos para el lector. Entonces, al final ya es tu manera de escribir la que, aunque haya hecho un diccionario, lo he intentado también plasmar ahí, ¿no? Y me sale un poco esa manera de explicar un fenómeno, siempre ajustado en este caso a la definición, ¿no? Digamos que lo que tiene un diccionario es que no, en términos meteorológicos hay cosas que son como son, es decir, yo no puedo fabular, ¿no? Tengo que concentrarme un poco en el concepto e incluso dar algún dato preciso, pero eso no quita para que a la hora de explayarme o de desarrollar la definición, pues sí que sea un poquito más. Y una pregunta, ¿fue por encargo el libro o fue una idea tuya que tenías en mente? ¿Esto cómo surge la idea? Que esto siempre es interesante. No, pues no fue un encargo. O sea, yo ya había publicado esos 2 libros de bolsillo con ellos y entonces, bueno, ellos estaban contentos porque para un libro de esas características se han ido vendiendo y se siguen vendiendo. Y entonces tuve una reunión, pues bueno, para ver si seguía un poco haciendo algún libro con ellos más. Y ahí les planteé la idea en la reunión, no con idea de venderlo totalmente, sino, oye, yo tengo en mente desde hace tiempo hacer un gran diccionario, me gustaría un poco, y entonces estuvieron un poco pensándolo y ya fue cuando me llamó Diego, el editor, oye, que esto va a ir para adelante, que me han dicho que sí, que además no me pusieron una fecha, o sea, yo les dije que me necesitaba por lo menos 2 o 3 años para culminarlo, o sea, porque tenía la idea, pero no había hecho nada de trabajo. Y entonces, pues fue así. Al final se alargó más el proceso porque a mí me coincidió, yo tuve la suerte, porque es una suerte de poder ir a la Antártida a una de las campañas en el 2018, fui como divulgador científico, también una serie de avatares me llevaron al final allí. Y claro, pues entre eso, unas consultorías que estaba haciendo por entonces en México, pues tuve ahí un par de años que no avanzaba, o sea, es decir, yo iba sacando ratos, pero no iba al ritmo que requiere un libro de estos. Y ya fue cuando ya vine de la Antártida, cuando ya, digamos, que pisé el acelerador y ya me planteé plazos con Diego y bueno, ya finalmente llegó a término, claro. Lo que no he encontrado es la definición de murciano, femenino murciana.
que es la de organismo extremófilo que soporta temperaturas de más de 40 grados con buen humor en verano. Así que apúntatela porque... Pues sí, tenéis aquí vuestro mérito. Aquí somos extremófilos, sí. Además, conoces la región en verano y sabes de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Además, claro, la Murcia capital, como bien sabéis, pues está en una olla, en una especie de zona rodeada. Cuéntanos la explicación científica. Y en Murcia está en una olla, eso nos ha encantado. Lo que la gente de geografía llama una olla, ¿no? Es decir, pues una especie de cubeta natural rodeada de sierras, que lo que provocan básicamente es que cuando hay un tiempo en el que no hay mucho movimiento de aire, el aire está estancado, pues se queda ahí. Entonces, claro, en verano, pues ¿qué ocurre? Pues que se va calentando y claro, es normal pues que llegues aquí a la capital un día típico de julio de estos de verano y que haya 43 de máxima. O sea, eso no ocurre una única vez en verano, hay varios días de esos. Y eso pasa también en Granada, que también está muy metida ahí en una zona rodeada de montañas, y en algunas otras zonas. Si viene, lógicamente, una ola de calor, pues al final el aire también viene con una temperatura muy alta y, bueno, da igual que estés en la olla o fuera de la olla. O sea, todo el mundo... Sí, solemos como las palomitas, saltar de la olla en verano y irnos hacia otros sitios, ¿no? Y luego también el estar en una olla tiene en invierno... ocurre justamente lo contrario, es decir, el aire frío tiende a acumularse más tiempo ahí y una de las cosas que provoca es que haya nieblas habitualmente o que el aire esté muy frío y que, bueno, si aquí que me imagino que muchos os movéis a Cartagena o vais al sur o tal, pues notaréis claramente cuando sales de Murcia y vas hacia Cartagena el cambio, aparte de la sierra, cuando ya vas bajando y llegando a Cartagena, pues muchos días hay una diferencia muy acusada de temperatura. Luego la humedad. La influencia de la humedad es brutal. Claro, claro. Yo tenía un amigo que era de los Highlands, de escocés, y decía que pasaba más frío en Murcia porque no estaban preparadas que en Escocia, porque las casas no estaban preparadas, porque aquí no había ropa de abrigo, se tenía que pedir a su familia que trajeran ropa de verdad de abrigo, y pasaba muy frío por la humedad, no estaba acostumbrado. Sí, efectivamente. Muchas veces se tiene un poco la idea equivocada de que el frío castellano es mucho más... te entra más en el cuerpo que el frío que podéis tener aquí con la humedad, y no, eso no es así. O sea, la humedad lo que hace precisamente es intensificar la sensación de frío. Está patrocinando, el Turismo de Murcia patrocina esta sección, que la estamos poniendo a caldo, a Murcia. Bueno, José Miguel, pues yo creo que podemos hablar también si alguien tiene alguna pregunta. Por supuesto, claro que sí. Y perfecto, voy para allá y te llevo un micro. Que la idea también es interactuar con el público. Un momento que saque la mascarilla, voy para allá. Hola, sí, se oye. Gracias por venir, lo primero. Hola, José Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Primero agradecerte el libro, la ponencia y también a la biblioteca por su espacio y la oportunidad de congregarnos aquí. Te quería preguntar, bueno, los que somos de por aquí no sé qué seremos, 15, 20, pues hemos crecido oyendo historias de que cuando se avecina una tormenta, surca los cielos murcianos una avioneta, sembrando las cotas bajas de la atmósfera de un producto químico, nitrato de plata. Entonces, de los que somos aquí, pues habrá gente que piense que son cuentos de cuñados, otros que incluso hayan visto cruzar los cielos. Entonces, quisiera saber si es algo del folclore local o también trasciende a círculos más profesionales y más científicos. El tema es que con el precio del gasoil no ha salido la avioneta estos días. Y ahora ha bajado, es cuando ha salido el sol. Ese es el chiste que hay ahora por ahí circulando. Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente, eso viene de muy atrás, y aquí en esta zona del sureste en particular, pues se habla bastante del asunto, ¿no? La gente, sobre todo del mundo agrícola, ¿no? Hay mucha gente convencida, efectivamente, que muchas veces hay avionetas que lo que hacen es evitar que llegue la lluvia, ¿no? A ver, el tema de la modificación artificial del tiempo, la siembra de nubes, es un tema que se desarrolló en Estados Unidos en los años 40, en General Electric. No sé si os suena Safer, por ejemplo.
Bondewood. Ahora, de hecho, han sacado un libro, una biografía muy buena de él. Bueno, el caso es que descubrieron que había una manera de estimular, por así decirlo, el crecimiento de gotas o de cristales de hielo en el interior de una nube, mediante no solamente yoduro de plata, pero el yoduro de plata se comprobó que era la sal que mejor, que de forma más eficiente conseguía que se formaran esos cristales o esas gotas y que eso perdurara en el tiempo, ¿no? Entonces se hicieron experiencias allí en Estados Unidos y muchas veces se comprobó que efectivamente pues, se sembraba con una avioneta y había un efecto, era una causa-efecto. Claro, digamos que los que desarrollaron esto en General Electric se emocionaron y ya pues pensaban que tenía Estados Unidos el control del tiempo, ¿no? Y que a su antojo se podía en un momento dado hacer llover o nevar o todo lo contrario, evitar que una tormenta dejara granizo. ¿Qué pasó? Los meteorólogos de Estados Unidos, del Servicio Meteorológico, pues bueno, inicialmente no tenían nada claro y fueron bastante críticos, ¿no? Porque ellos eran más conscientes de la complejidad que tiene la atmósfera en general, los procesos que tienen lugar en las nubes son muy complicados, la microfísica de nubes y todo eso. Y al final, pues efectivamente no hubo nada definitivo, es decir, que aunque el yoduro de plata en un momento dado pueda provocar cambios en el interior de una nube, pero ni mucho menos, y hablo a día de hoy, ya no te hablo de los años 40, ni mucho menos esas técnicas, aunque tú con una avioneta metas yoduro de plata en una nube, te van a garantizar que deje de llover o lo contrario, una tormenta evite el granizo. Se hacen campañas, los chinos ahora están invirtiendo muchísimo dinero en ello, en los países árabes también, en Arabia Saudita, por ejemplo, en Emiratos Árabes, millones de dólares o de euros en esto, para intentar, pues eso, tener un cierto control de la lluvia. Pero, como os digo, cuando se ha intentado analizar y estudiar científicamente el tema, no se llega a una conclusión definitiva. Es decir, que la gente puede ver una avioneta, incluso esa avioneta, no te digo que no, alguien pues esté echando yoduro de plata, pero eso no puedes deducir que tiene como inmediata causa que haya dejado de llover, aunque veas que luego se abre el cielo. No hay nada concluyente al respecto, ¿vale? Además, el yoduro de plata es muy caro. Sí. Que es algo que no pensamos, que es carísimo. O sea, que si lo están haciendo, y no tiene... es que, claro, es carísimo. O sea que, sí, y luego, claro, aquí hay una... Y tóxico. Aquí en el sureste, la explicación por la que se habla mucho de esto es que hay una sensibilidad hacia el agua muy grande. Y estáis en una zona de la península donde hay muchísimas situaciones meteorológicas que hacen que al final aquí apenas llueva. Es decir, cuando los frentes entran por el Atlántico, es verdad que alguno puede activarse y puede haber un flujo de viento húmedo y que deje lluvia aquí, pero la mayor parte de los frentes os pasan de largo y aquí como mucho pues dejan nubosidad y no dejan lluvia. Entonces esa situación se repite muchas veces, ¿no? Entonces sí, claro, si alguien ve que se va nublando el cielo, que pasa una avioneta y que no llueve, pues ya está montada la película, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí la cosa, ¿eh? Pues muy interesante la pregunta, ¿eh? Seguimos por aquí. Buenas tardes, felicitarte también por el libro, Gracias. Porque es un tema que ha preocupado a la humanidad siempre, que es la meteorología, y ahora está en boga por lo que me has comentado del cambio cualitativo que ha dado la meteorología. Bueno, yo te voy a hacer la pregunta difícil, pero yo te he puesto la fácil y la difícil. Hay un concepto que escuché un concepto que era el de nieve negra, que me gustó porque a mí me gustaba. ¿El cuál? Nieve negra. Nieve negra. Nieve negra, no sé si la has escuchado alguna vez. No. Bueno, pues no de Murcia, porque aquí no se da porque precisamente la humedad provoca que cuando nieva le genera la película a las plantas, ¿vale? A la vid sobre todo, y entonces evita que se congelen, porque la nieve es nieve, son como de nieve translúcida. Pero nosotros tenemos la suerte de no conocer ese concepto porque no se llegan a quemar las plantaciones. No sé si lo habías escuchado alguna vez. Bueno, yo lo que sí que incluso lo defino en el libro es lo que se conoce como una helada negra, vale. que de hecho esta situación que hemos tenido ahora con el aire ártico las ha provocado. Y es sobre todo porque entra mucho frío, temperaturas a lo mejor en torno a -5 y de ahí para abajo, y el aire está extremadamente seco, es decir, hay muy poca humedad. Entonces las plantas están desprotegidas
y los frutos o las yemas ahora en esta época, que son ya heladas tardías, pues claro, al final se congelan. Entonces las heladas negras son un impacto en la agricultura muy importante. Si la cobertura vegetal está cubierta de nieve, en las plantas o los cultivos, la nieve sí que hace ese efecto aislante y, hombre, si la helada es muy potente, pues incluso aunque haya nieve se congela y también sufre la planta, pero normalmente con el suelo nevado, pues un cultivo está protegido, aunque haya unas heladas así muy importantes. Sí. Es que al decirme nieve negra, pensaba que no te referías a la helada negra, pero... Vale. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Una pregunta y, bueno, a lo mejor mucha gente que es de aquí la habrá oído. Yo soy de Murcia, ¿no?, de zona de la Huerta, y mis abuelos siempre hablaban de las cabañuelas. Sí. Claro, el rigor que puede tener, yo era muy pequeño, pero vamos, para ellos era ciencia, o sea, no fallaba. Ellos en enero decían tal, yo luego no me acordaba, que es que el 3, no, el 7 había llovido, entonces en junio o en julio llovía. O sea, eso con los cambios que hay, no sé, rigor, es algo bucólico, no sé, ¿tenía algún sentido? Porque... Bueno, yo creo que en un contexto, ahora os voy a explicar, sí que lo vais a entender, porque incluso se mantiene todavía un poco la tradición o se le da bastante, algunos medios están intentando siempre pues hablar del tema, ¿no? Y bueno, ha salido el asunto este que os habrá llegado del chaval este de Burgos, con la predicción de Filomena y bueno, toda esa historia. Bueno, vamos a ver. Claro, vamos a irnos muy atrás en la historia. Cuando empezamos a ser agricultores, los seres humanos, ¿no? Empezamos a cultivar la tierra y lo primero que nos dimos cuenta es que había pues una especie de ciclo de la naturaleza, pues el invierno, luego llega la primavera, el verano y en cada momento, en cada época del año, pues se van haciendo distintas tareas agrícolas. Si el comportamiento meteorológico es más o menos ajustado al clima del lugar, pues bueno, se sabe pues que en invierno tienes que tener la tierra preparada, ya a partir de la primavera pues empiezas ya un poco ahí a plantar, a recoger algunas plantas, luego llega el verano, pues por ejemplo el tema de los cereales, la siega, es decir, cada época, la vendimia en otoño, cada época tiene su tarea, ¿no? Claro, cuando llega una de estas heladas tardías o cuando un año no llueve lo suficiente, pues eso trastoca totalmente las tareas agrícolas. Esta gente, nuestros antepasados, empezaron a interpretar las señales del cielo, es decir, pues era gente muy observadora, como un pastor, y lógicamente pues empezaban a observar pues, que cuando soplaba un determinado viento, pues se traían nubes y lluvias, si venía el viento contrario llegaban heladas, si el cielo tenía un color, pues eso lo interpretaban de una manera, y digamos que en la predicción a corto plazo, pues empezaron a tener sus reglas de predicción que les valían, porque si alguien es un poco observador y observa un halo en el sol, pues sabe que a los 2 o 3 días llueve y hay muchas cosas de estas que tienen una base científica. Pero claro, ¿qué le interesaba a un agricultor? Pues saber si la próxima primavera iba a llover. Y ahí ya nos metemos en el terreno de la especulación. Y entonces pues empezaron a plantear pues métodos basados en la observación de la naturaleza, pero que no tienen ningún tipo de fundamento. Es decir, si yo observo un día de agosto que está todo el día despejado, sacar una lectura de eso, de cómo va a ser el mes de febrero del año siguiente, no hay por dónde agarrarlo. Es decir, la predicción a largo plazo no se puede concebir. No se puede concebir incluso con la meteorología científica, es decir, hay un límite. Aunque ahora tenemos mapas de tendencias, pero yo soy incapaz y voy a ser siempre incapaz de predecir con meses de antelación cómo se va a comportar en una zona determinada el tiempo, o una estación o un mes en particular. Entonces, las cabañuelas, en teoría, lo que hacen es contentar al agricultor y esa creencia pues, se ha mantenido arraigada, pero ya os digo, y cualquiera puede, si tiene interés, puede comprobarlo. O sea, si uno analiza las cabañuelas de cualquier cabañolista con lo que luego ha ocurrido, pues alguna vez probablemente sí que encaje más o menos, pero será la casualidad, porque, como os digo, no tiene ninguna base científica, ¿no? Entonces, a mí me gusta conocer la historia, y de hecho hablo de ello en el diccionario, que hay detrás del origen de la tradición, y yo soy partidario de que eso se mantenga, pero de ahí a que los medios pues den publicidad a las cabañuelas y las pongan a la misma altura que una predicción meteorológica, pues no.
eso no. ¿De acuerdo? Hola, buenas tardes. Mira, Hola. te quería preguntar porque, bueno, a mí, si me podías explicar unos fenómenos que yo he vivido 2 veces en mi vida, que ha sido lo de la lluvia de ranas. Sí. No sé si has oído alguna vez hablar, bueno, supongo que sí, claro. Entonces, yo es que lo he vivido 2 veces aquí en la provincia de Murcia, una vez en Los Alcázares, cuando yo tenía pelo todavía, y otra recientemente, que fue hace pues, aproximadamente unos 5 o 6 años que venía yo de Almería de trabajar y en Librilla también empezó a caerme. Yo se lo cuento a la gente y me tratan un poco como de loco, ¿no? Dicen, tío, ya ves ranas. Entonces, yo realmente lo he vivido y me gustaría que me explicara eso porque suele ocurrir. Sí, bueno, hay documentadas lo que se conocen como lluvias raras por todos los rincones del mundo. Las más habituales son de ranas o peces, pero también hay lluvias de las cosas más inverosímiles que puedas imaginarte. Hubo, de hecho, un personaje que se llamaba Charles Fort, y de ahí viene un poco lo de las lluvias forteanas, que a lo mejor lo habéis leído. Este personaje se dedicó durante varias décadas, a caballo entre el siglo XIX y XX, en Estados Unidos, a recopilar noticias de distintos periódicos de todo el mundo de lluvias extrañas. Pues a lo mejor le llegaba una noticia de la India de que habían visto caer, llover en un sitio, pues manzanas, cosas así, o cosas más extrañas incluso. Y bueno, pues tienen en muchos casos explicación. Sí que hay algunas lluvias de las que Ford documentó por noticias de prensa que pues no es fácil dar una explicación científica. Entonces puedes ahí pensar que a lo mejor hubo algún fenómeno extraño, pero al final se tradujo o tuvo como consecuencia una crónica periodística en la que la persona que redactó aquello pues se le empezó a fabular, ¿no? Pero bueno, en el caso de las lluvias de ranas y de peces sí que se entiende más o menos qué es lo que ocurre en ocasiones. El origen casi siempre está en una tromba marina o en un pequeño tornado. Entonces, muchas veces se forman esos fenómenos, aquí si estamos hablando de trombas marinas, en un lago o en el mar, y si estamos en tierra firme, pues un pequeño tornado o grande. Y entonces, claro, si coincide que ese fenómeno se forma, en el caso del tornado, sobre un estanque o un pantano o un lago, una laguna, pues tiene la capacidad de succionar una parte importante de agua. Es decir, que el agua, cuando un tornado se desarrolla desde la nube de tormenta hasta el suelo, al entrar en contacto con el suelo empieza a succionar polvo o agua si hay una superficie de agua. Y eso va hacia arriba. Y tú, de hecho, ves el tornado por lo que succiona desde el suelo. Es lo mismo que las tolvaneras. Estas tolvaneras que hay en verano por el calor lo que hacen es succionar polvo y al final tú la ves por todo el polvo que sube hacia arriba. Pues con el tornado, que es un fenómeno más potente, claro, si coincide que hay, pues eso, una laguna, se forma ahí en la tromba marina o el tornado y succiona parte del agua, en ese agua ¿qué van? Pues van ranas, peces, renacuajos, y ese tornado es capaz de desplazarse kilómetros y finalmente, cuando ya se va deshaciendo, soltar todo eso en un sitio. Y entonces tú puedes presenciar una lluvia de ranas y a lo mejor esas ranas, una tromba marina o un tornado los succionó a 20 kilómetros de donde han caído. Y eso en algunos casos se ha estudiado y se ha entendido. Es decir, que se ha podido ver que había una situación meteorológica favorable para la formación de tornados y que luego hay documentada alguna lluvia de ranas o de peces. Sí, ahora. Por aquí adelante. ¿Sí? Voy para allá. Si tiene que pasar una lluvia de ranas, tiene que ser en Murcia, o sea, no puede ser en otro sitio. O sea, sí, la descripción de, ¿cómo se llamaba? Se me da el nombre. Salford. Salford, que se pasa aquí una temporada, que aquí, si pasa en algún sitio, será en Murcia. Bueno, gracias por venir, por la charla y por el libro. La verdad es que está muy bien, enhorabuena. Gracias. Mira, yo tengo una curiosidad. He leído por ahí alguna vez que hay una técnica para conseguir agua donde no la hay, que consiste en condensar la humedad ambiental mediante tejidos naturales o bien mediante tejidos artificiales, incluso enfriados artificialmente. ¿Eso qué posibilidades crees que tiene eso?
Sí. Bueno, digamos que por ejemplo, en el desierto, los tuaregs usan esa técnica para obtener algo de agua dulce. Sabéis que en el desierto hay una gran oscilación térmica diaria, es decir, la diferencia entre la temperatura por el día y la noche es enorme. Incluso puede haber algún momento del año en que en el desierto casi llegue a helar y que luego al día siguiente la temperatura se acerque a 40 grados. Pero sin llegar a helar, una noche típica del desierto podemos tener por la noche 6-8 grados sobre la arena y por el día subirte a 45-50. Eso es muy normal. Claro, a medida que baja la temperatura del aire, y de una manera importante en un desierto, como te digo, pues lógicamente hay una capacidad cada vez mayor del aire de condensar el vapor de agua que contiene. El aire, aunque estemos en un desierto, siempre tiene vapor de agua. El aire está más seco en el Sáhara que aquí, pero lógicamente tiene un porcentaje de humedad, es decir, a lo mejor tiene un 25% de humedad o un 20%. Pero claro, si baja lo suficiente la temperatura, ese vapor de agua es capaz, con una temperatura de 6 grados en ese aire, de condensar sobre una superficie. Entonces, los tuaregs, por ejemplo, hacen agujeros allí en la arena y ponen un plástico y entonces hay condensación nocturna, se forman gotas que convergen al final en una especie de cono en el plástico y ponen un recipiente y por la mañana pues son capaces a lo mejor de llenar una pequeña botella de agua en una zona desértica donde no hay manera de conseguirla salvo que haya un oasis. Eso sería una técnica para obtener agua, pero para un consumo pequeño. Luego, hay lugares en el mundo, Canarias sería un buen ejemplo, donde durante muchos días tienes un viento húmedo soplando constantemente, ¿no? Eso, por ejemplo, ocurre también en la zona del norte de Chile y en Perú, en la zona de Atacama, que sabéis que es uno de los desiertos más secos del mundo, pero allí la brisa siempre mete una nubosidad a una cierta altura sobre la primera línea de sierras que delimita el desierto de Atacama. Y entonces allí lo que ponen son unas pantallas de un material sintético, de una malla sintética, y claro, cuando está horas y horas seguidas metiéndose ahí esa nubosidad, esas microgotas, lo que hacen es condensar constantemente en la malla y al final, por gravedad, termina yendo el agua a un depósito y ahí sí que puedes conseguir cantidades para abastecer a una pequeña población local, a un pequeño pueblo. Es decir, estamos hablando de al día conseguir bastantes litros de agua, porque como os digo, son zonas donde muchas horas seguidas está constantemente entrando un flujo de aire húmedo. Y claro, si tú lo consigues atrapar y condensar, pues lógicamente que puedes tener agua. Y eso en algunas zonas del mundo que se da esa circunstancia, existen esos colectores de niebla y se utiliza para, sobre todo, abastecer a pequeñas comunidades. Eso no se puede pensar para grandes ciudades. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Pues José Miguel, muchísimas gracias por venir. Esto ha sido un especial, no es un Cienza, con lo cual yo te invito y te traeremos voy a parar por aquí. Te traeremos al ciclo ordinario, pues para que nos hables de algo que te escuchamos ya en Murcia hace un año y medio, por ahí, que es el arte, por ejemplo, el arte y la meteorología. Yo te animo y ya te hemos visto en acción, pero bueno. Sí, es un tema... Porque es un tema que te apasiona y en la Fundación Caja Murcia fue, pues ¿cuándo fue? Hace más de un año. Sí, yo creo que fue antes de que antes de la pandemia, claro. Fue hace 2 años justo. Eso es. Pues diste una charla magnífica y es un tema pues que nos gustaría volver a ver en la Biblioteca Regional contigo. Pues fantástico, ya sabes que yo encantado de volver a Murcia y bueno, muchas gracias a todos por haberos acercado esta tarde. Al final espero que os resulte interesante los que finalmente tengáis el libro. Y bueno, yo sigo ahí un poco con mi labor divulgadora, igual que Daniel, haciendo muchas cosas. El tema del arte, como dices, me apasiona y aplicado a lo mío, pues he ido descubriendo cosas muy interesantes que intento compartir. Y nada, hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias.